El signo de los tiempos. Lo que te relataré son los hechos, algo que sucedió, una historia un tanto peculiar y por qué no envuelta en un halo de misterio. No sin antes advertirte que el terreno por donde transitaremos no está exento de peligros, por cuya razón es mi deber advertirte sobre los peligros antes de relatarte la historia, que se transformó en una revelación. El tema de los números en la Biblia es uno al que conviene acercarse con mucho cuidado. Los números no son elementos predictivos o de azar, por lo tanto no son elementos de adivinación o de aplicación de prácticas como la numerología. Dado que la Biblia es un libro histórico y profético, los números que en ella se emplean pueden ser literales o simbólicos. Por lo general, el contexto permite determinar qué ha de dársele al número que se cita. A menudo se dan números en la Biblia con un valor ilustrativo, figurado o simbólico. Por lo general, en esos casos es muy importante entender su significado para poder comprender el texto bíblico. Sin embargo, no debe confundirse este uso que hace la Biblia de los números con la numerología, que consiste en atribuir un sentido oculto místico a determinadas cifras y totales. Al parecer, esta práctica tuvo origen en la antigua Babilonia y Dios la condena, junto con otra forma de adivinación. Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 12. Palmoní. En español, numerador maravilloso. Es un ángel que aparece en el original hebreo del libro de Daniel, capítulo 8, versículo 13 al 14. Daniel, capítulo 8, versículo 13, nos relata que tres personajes llenan la escena de la visión. Uno es Gabriel, el segundo es Daniel, y el tercero es cierto santo cuyo nombre lamentablemente ha sido traducido con el pronombre demostrativo aquel. Sin embargo, lo que el texto hebreo dice es Behamesh Echad Kadosh Medaber Bayomer Echad Kadosh La Palmoní Hamdabeo. Esto es, entonces oí hablar a un santo, y otro santo preguntó al que hablaba, a Palmoní, de lo cual se deduce que el sujeto es Palmoní. Este nombre deriva de dos palabras hebreas, Pelé y Mené. La primera significa maravilloso, admirable, Isaías capítulo 9, versículo 6. Y la segunda, Mené, se traduce apropiadamente como numerador, Daniel capítulo 5, 25 al 26. Es muy probable que este admirable numerador no sea otro sino el mismísimo Señor, cuya función específica, en este caso, está relacionada con los secretos que encierran las funciones de los números bíblicos. El número ocupa un lugar importante en la revelación divina. Un admirable numerador preside sobre ellos y tiene a su cargo dar a conocer los tiempos de Dios. Ahora pasaremos a relatar la revelación. Lo que sucedió. Todo sucedió muy rápido e inesperado, y nadie te prepara para algo así. Corría el año 2021 de nuestro Señor, en lo personal la noche más oscura de mi corta vida. Pero hasta de los lugares más oscuros surge la luz. A estas alturas, ya corría el año 2022, habíamos hecho todo lo que se podía hacer con esta enfermedad llamada cáncer, en etapa 4, que padecía mi amada princesa. Nunca bajamos los brazos. Así que acudimos a una clínica privada para intentar con cámara hiperbárica, vitamina C intravenosa en grandes dosis, además de ozonoterapia. Es en este punto que ocurre la revelación de algo que en principio era para nosotros un completo misterio. La doctora formada en la medicina alopática, es decir, la oficial, le pide los datos a mi esposa, año de nacimiento, día y mes. Hasta aquí normal. Luego los sumó
y la cifra que le da es 1999. Yo internamente me preguntaba, ¿esto qué tiene que ver con la medicina o el tratamiento? Acto seguido me pregunta a mí los datos, año, día y mes de nacimiento. Para su sorpresa y la nuestra, el número que le dio al sumarlos era exactamente el mismo, 1999. La doctora se encontraba un tanto sorprendida y en ese instante le digo, ¿y a qué no sabe en qué año nació nuestro hijo Emanuel David? En el año 1999. Hasta aquí tenemos 3 coincidencias, el mismo número en nuestras fechas de nacimiento. El mío y el de mi esposa al sumarlas, y mi hijo nace en ese año. Y al sumar el día, el mes y el año del nacimiento de mi hijo, le dio a la doctora 2022. El año y el día que pierdo a mi querida esposa. Obviamente le pregunto qué significaba todo esto. Lo único que pudo contestarme es que era un fin de ciclo, que estábamos prontos para un salto evolutivo. Pero en mi interior yo sabía que este patrón escondía algo mucho más trascendente, no solo para nosotros sino para el mundo entero. Tocaba investigar, pero no sabía por dónde empezar. Y por mi posición cristiana no estaba dispuesto a acudir a la numerología o adivinación. En esta situación no me quedaba otro sitio que acudir a las escrituras en busca de información. Para mi sorpresa comencé a encontrar que en las escrituras había muchos patrones numéricos, códigos. Solo tocaba descubrir el enigma de esos códigos. El que más me llamaba la atención, por obvias razones, era el 9. Comencé a notar que antes del diluvio universal, todos morían a los 900 y algo. Ninguno llegaba a los 1000. Y el que más vivió fue Matusalén, con 969 años. Sin duda acá había un patrón que mostraba que el 9 simbolizaba el fin de un ciclo. Pero además, esta cifra de los años que vivió Matusalén, ¿por qué exactamente 969 años? Ni uno más, ni uno menos. Bueno, aquí el 9 sin duda es el fin de un ciclo, pero el 69, ¿qué representaba? Porque las cosas en la Biblia no están puestas por azar. Pues en la profecía de las 70 semanas de años de Daniel, nos relata que el Mesías príncipe aparecería en la semana 69 para quitar el pecado del mundo. Luego Dios le da el pacto de la circuncisión a Abraham cuando tenía exactamente 99 años. Sin lugar a duda, el fin de un ciclo y el comienzo de otro, que afectaría a toda la especie humana. ¿Y qué podemos decir del dicho de Lamec, descendiente de Caín? Génesis 4:24. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec, en verdad 70 veces 7 lo será. Y en Mateo capítulo 18, versículos 21 al 22, Jesús le contesta a Pedro la pregunta: ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano si peca contra mí? Y Jesús le responde con la misma cifra que Lamec expresa en el Génesis. No te digo 7, sino 70 veces 7. Y este número es muy importante porque el código que esconde es el siguiente. 70 por 7, ya que son semanas de años, es igual a 490 años. Aquí no solo vuelve a aparecer el número 9, sino que 490 años son los años que marcó la profecía de Daniel, capítulo 9, versículo 24 al 27, para la llegada del Mesías príncipe, para quitar los pecados del mundo. Ahora observemos ciertas peculiaridades del 9 en relación a las escrituras. Este número es la suma de 3 más 3 más 3, que es igual a 9. ¿Y qué representa el 3 en la Biblia? Representa la manifestación divina o algo completo. Podemos decir que el 9 es la consumación de la manifestación divina o la manifestación divina completamente revelada. El 9 es el último número de una cifra, por lo cual denotará que algo está acabando, es decir, final o juicio. Veamos algunos ejemplos. Ageo, capítulo 1, versículo 11.
Aquí dice, y llamé la sequía, que significa prueba, dificultad, juicio. 1. Sobre esta tierra. 2. Sobre los montes. 3. Sobre el trigo. 4. Sobre el vino. 5. Sobre el aceite. 6. Sobre todo lo que la tierra produce. 7. Sobre los hombres. 8. Sobre las bestias. 9. Sobre todo trabajo de manos. Esta lista de 9 elementos representa el juicio final sobre la creación y también todo lo creado por Dios, todo lo que el hombre ha producido. Otro ejemplo es 1 Corintios capítulo 12 versículo 8 al 10, porque a este es dado por el Espíritu, y cita 9 dones que representan la completa manifestación del Espíritu Santo en los creyentes para edificación de su iglesia. Luego tenemos en Gálatas 9 frutos del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. ¿A qué hora salió el pecado del mundo? A la hora novena, cuando Cristo exclamó Tetelestai, consumado es, y expiró. Por lo cual sabemos que el pecado entró en el mundo a la hora novena. La hora novena era cuando se sacrificaba a los corderos de Pesac, Pascua. Éxodo capítulo 12. También a la hora novena, Daniel recibió la profecía de las 70 semanas, Daniel capítulo 9, versículo 21. A la hora novena también se hacía el sacrificio de Yom Kippur, el día de la expiación de Levíticos capítulo 16. El Evangelio de Marcos nos dice que Jesús fue sacrificado a la hora tercera, Marcos 15, 27. Que desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas sobre toda la tierra. Marcos 15:3. Estas 2 horas coinciden perfectamente con las horas en las cuales los judíos sacrificaban diariamente los corderos en el templo. Esto nos dice que Jesús es el verdadero sacrificio continuo. Los evangelios señalan que Jesús fue sacrificado a la hora tercera, después de la salida del sol, según el horario judío. Eso quiere decir que Jesús fue sacrificado a las 9 a.m. También nos dice que estuvo 6 horas en la cruz o madero, hasta la hora novena, 3 p.m. En el alfabeto hebreo, la letra Tet representa el 9. En el hebreo se le relaciona con la palabra Emet, que es igual a verdad, o Top, bueno, y vio Dios que la luz era buena. Top expresa la naturaleza de Elohim, el Dios pleno, que expresa cómo Él se relaciona con la humanidad. La novena letra de la Tet tiene también una connotación mala. Se le vincula con la serpiente que envuelve. Podemos decir que todo en la tierra es un ciclo. Un círculo dividido a la mitad son 180 grados. Esto nos dice que las cosas han cambiado, han dado un giro. Pero 360 grados nos dice que algo que estaba en un punto dio un giro completo volviendo a su estado original. Otra peculiaridad del número 9 es que toda operación matemática que comience con ángulo, al sumarla termina con 9 y se repite al infinito. Por ejemplo, un círculo son 360 grados, 3 más 6 igual a 9. Un círculo dividido a la mitad son 180 grados, 1 más 8, 9. Un círculo dividido entre 4 son 90 grados, 9 más 0, 9. Un círculo dividido en 8 partes son 45 grados, 4 más 5 igual a 9. Un círculo dividido en 16 partes nos da 22,5. 2 más 2 más 5 igual a 9. Un círculo dividido en 32 partes nos da 11,25. 1 más 1 más 2 más 5 igual a 9. Y así podemos seguir al infinito. Todo número multiplicado por 9, al sumarlo, da 9, no importa la cifra. También tenemos que un día tienen 1440 minutos y 1 más 4 más 4 es igual a 9. Un día también tiene 86.400 segundos. 8 más 6 más 4 igual a 18. 1 más 8 igual a 9. También tenemos que una semana tiene 10.080 minutos. 1 más 8 igual a 9. Y un año tiene 525.600 minutos. 5 más 2 más 5 más 6 igual a 18. Y 1 más 8 es igual a 9. Siempre termina en 9. La historia del Edén comienza en Génesis y termina en Apocalipsis.
Es un giro de 360 grados. De hecho, en ambos libros podemos ver al hombre en el paraíso, en el Edén. ¿Por qué es un giro de 360 grados y por qué podemos asociarlo al número 9? Adán en su gematría es 9 y representa un ciclo, barro. El embarazo son 9 meses, un ciclo. La palabra pecado en su gematría es 9. La palabra vida en su gematría es 9. Las profecías corresponden a un ciclo. Los ingenieros que diseñan la inteligencia artificial dicen que en el año 2029 la inteligencia artificial alcanza la singularidad, es decir, conciencia propia. Dicen que la era del hombre termina y comienza la era del Homo Deus, hombres dioses. Te están invitando a tomar del árbol de la ciencia, del bien y del mal, pero en pleno siglo XXI. Nuevamente te quieren engañar diciéndote que puedes ser igual a Dios, conociendo lo bueno y lo malo, alcanzando la inmortalidad. Ve por ti mismo lo que sucedió la primera vez hace ya 6.000 años atrás, cuando la serpiente antigua le ofreció lo mismo a Eva, y al Dios que se asemejó a la especie humana fue a Satanás, por la sencilla razón de que comenzamos a practicar lo malo, perdiendo nuestra libertad. Dios Padre nunca jamás conoció lo malo, ya que conocer es igual a practicar. Debemos de leer con mucho más cuidado las Escrituras. Volvamos a la historia del principio que nos llevó a esta revelación. A mi esposa, luego que le diagnostican cáncer, vivió exactamente 9 meses. Y como no podía ser de otra manera, duerme en septiembre, o sea, en el mes 9 del año 2022. Pero lo más misterioso de toda esta sincronía lo he reservado para el final. Estas son las sumas de nuestras fechas de nacimiento. Mi nombre es John y yo nací el 18 del 9 del 72 y sumado es igual a 1999. Roxana, mi esposa, nació el 18 del 5 de 1976, que sumado es igual a 1999. Mi hijo Emanuel nace el 20 del 3 del año 1999, que sumado da 2022, el año y el día que muere su mamá. Nuestro Señor Jesucristo nace el 4 AC, antes de era común. Se presenta para ser bautizado por Juan el Bautista en el año 26 DC. Su ministerio y martirio transcurre en 3 años y medio y es martirizado en el año 30 DC. Y aquí está el punto fundamental de esta revelación. En el año 2029 se cumplen exactamente 1999 años del sacrificio de nuestro Señor. Año real por el calendario caraíta, el 2029 corresponde al año 5999. Aquí vemos sin duda una sincronía, una identidad con esta cifra, 1999. Otra línea de investigación que habría que profundizar es la programación predictiva y el primado negativo. Allí hay datos muy peculiares, ya que los oscuros, al igual que su maestro, siempre lo invierten todo y son muy dados al simbolismo, sobre todo al de los números y fechas. Vean este dato. El incendio de Londres, que arrasó la ciudad quemando 13.200 casas y 87 iglesias, allí se concentraba todo el comercio de la época y por ende todos los archivos. Luego de este siniestro, la corporación inglesa, que a su vez le pertenece al Vaticano, decide que todos los humanos somos lanzados al mar y somos mercancía. A partir de ese momento nos regimos por el derecho del mar, la ley marítima del almirantazgo. Todo esto ocurrió, como no podía ser de otra manera, en el año 1666, en el mes 9, o sea, septiembre. Si ustedes suman 1 más 6, más 6, más 6, es igual a 19. Y si le agregamos estas iniciales, C, B, sería 19. Y si a 1999 le damos la vuelta, observaremos que se revela el código de la bestia. Nuevamente tenemos el año 1666. Coincidentemente, en el año 2029 se cumplen 1999 años de la redención de nuestro Señor.
nos dicen que termina la era del hombre, ya que la inteligencia artificial alcanza la singularidad. Y a nuestro Señor lo llaman las Escrituras el Hijo del Hombre. ¡Qué coincidencia! Miremos otro tanto hacia Hollywood. Matrix, que podemos decir que es un documental que habla de cómo funciona el sistema, se estrena en el año 1999. La tormenta del siglo de Stephen King nos relata que Satanás está agonizando y necesita un sustituto al cual adiestrar. Curiosamente, esta miniserie es del año 1999 y el actor principal comienza su relato de lo sucedido diciéndonos hace ya 9 años, y al final de la película nos dice que todo sucedió en 1989 y vuelve a repetir que todo sucedió hace 9 años. En el final lo repite 2 veces. Curioso, ¿verdad? Sin duda, todo esto parece una larga lista de coincidencias, pero yo veo una sincronía. Además, el número 9 es usado en las Escrituras 49 veces. En la Biblia, 9 es el cuadrado de 3 y 3 es el número de la perfección divina. Así como el número peculiar del Espíritu Santo, no es sorpresa, por lo tanto, descubrir que este número indica finalidad en los asuntos divinos. A todo esto, se nos ocurrió preguntarle al ChatGPT, a la inteligencia artificial, acerca de la coincidencia al sumar nuestra fecha de nacimiento, que da como resultado el número 1999. Le dimos estos datos a la inteligencia artificial y miren lo que la inteligencia artificial nos contestó. Les voy a leer textualmente. Este tipo de coincidencia, sumar las fechas y obtener 1999, es estadísticamente poco probable. Se trata de una serie de eventos que coinciden de manera inusual, no es común. Es una curiosidad interesante en la que las fechas de nacimiento se alinean de manera específica. Las fechas de nacimiento de las 2 primeras personas son especiales, porque al sumarlas, sus componentes dan exactamente 1999. Luego le preguntamos a la inteligencia artificial acerca de que al sumar las fechas de nacimiento de mi hijo, que también nace en el año 1999, nos da 2022, el año que muere su mamá. Y la inteligencia artificial nos contesta lo siguiente, leo textualmente. Este tipo de coincidencia, donde la suma de los dígitos de una fecha de nacimiento da como resultado el año de la muerte de la madre, es estadísticamente rara y altamente simbólica, lo que la hace especialmente interesante. Esto fue lo que nos contestó la inteligencia artificial. Nosotros le preguntamos esto para saber qué probabilidades había de que esto fuera más común de lo que nosotros entendíamos. Y vemos que no es nada común y es algo bastante peculiar y extraño. Otra cosa que quería comentar y que sin duda sé que hay muchos cristianos que van a decir que Cristo no murió en el año 30, sino que murió en el año 33 DC. Eso es lo que la mayoría le enseñaron, pero esa fecha es imposible, no es correcta. La mayoría de los eruditos asumen una fecha entre el 6 AC y el 4 AC, pero las Escrituras nos confirman en qué año hace su aparición como Mesías. En el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24 al 27, nos relata la profecía de las 70 semanas. Son semanas de años. La profecía dice, sabe y entiende que desde la salida de la orden para retornar y para reedificar Jerusalén hasta la venida del Rey ungido transcurrirán 7 semanas y 62 semanas, o sea, 69 semanas de años. Y si multiplicamos 69 por 7 es igual a 483 años. ¿Desde cuándo comenzamos a contar los 483 años? Desde el año 457 AC. ¿Por qué razón ese año? Porque Esdras, capítulo 7, versículo 1 al 17, nos dice que en el 7º año del rey Artajerjes, que es el año 457 AC, se da la orden para subir a Jerusalén. Si hacemos una sencilla operación y a 483 años, que son las 69 semanas, le quitamos 457, nos da el año 26 DC. ¿Qué pasó el año 26 DC?
Es justo cuando acaba la semana 69 y tiene que comenzar la 70. El año 26 DC es el año 15 del emperador romano Tiberio. ¿Qué sucede ese año? Lucas, capítulo 3, versículo 1 al 3, nos relata que un tal Juan el Bautista fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Corría el año 26 DC, cuando a las pocas semanas aparece Mesías príncipe y es bautizado por Juan. Los evangelios nos dicen que Jesús era como de unos 30 años. Por lo tanto, cuando es bautizado tenía unos 30 años. Emprende su ministerio en el año 26 DC, cuyo ministerio dura 3 años y medio, y es martirizado en el año 30 DC. Si hacemos una cuenta del año 30 DC al año 2029, nos da exactamente 1999 años. El año en que los ingenieros de la inteligencia artificial proclaman que se termina la era del hombre. Pero eso no puede suceder, porque Daniel 2:44 nos dice que el reino que se le otorgó a Cristo es eterno y que trituraría y pondría fin a todos estos reinos humanos. Por eso decimos que el año señalado para el fin de los reinos humanos es el año 2029. Y hablamos del fin de los reinos humanos, no estamos hablando del fin del mundo, ni del fin de la tierra, ni del fin de la humanidad.